Vamos a poner otra vez los versículos que creo que es Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a leer versículos 7 al 18, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar desde ahí. Dice, vamos a ver segunda, Emily, por favor. Ok, vamos a leer desde el versículo 7, por favor. Okay. Bueno, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo esto, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirar nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ok. Quiero unir dos versículos, pero antes vamos a pedir a Dios, vamos a orar y vamos a pedir que Él nos ayude a entender su palabra. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti porque tú has dicho que tus palabras son espíritu y son vida, que tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso, Señor, venimos porque nuestro cuerpo mortal se va desgastando. Este cuerpo mortal, Señor, aún somos atribulados, sufrimos, Señor, pero hay algo dentro de nosotros que dice tu palabra, Señor, que se renueva de día en día. Hay un tesoro, Señor, en este cuerpo, Padre. Por eso, Señor, oramos para que tú nos ayudes a entender y que podamos apreciar tu palabra, pero sobre todo creer en ella para que sea vida para nosotros. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer el versículo 16 y vamos a regresar también, ahorita vamos a leer el 7, pero fíjense lo que dice. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea que lo de afuera, lo que se ve, es el hombre exterior. Y ese se va desgastando. Y lo siento, pero después de los 40, ¿verdad? Y estoy con eso. Es que estoy en eso, pues. Y ya cuando llegue a 50, pues diré 50. Pero ahorita estoy en los 40 y luego todos los de mi camada saben que nuestro hombre exterior se va desgastando. No, si yo juego con Johan un partido de básquetbol, él corre más que yo, seguro que me gana, ¿verdad? Pero es que él tiene, ¿cuántos años tienes, Johan? 12 tiene, yo me acuerdo cuando tenía 12, ¿verdad? Pero ahora que tengo más de 40, no es lo mismo. Siempre es difícil, pero yo quiero que vean ustedes que es lo que pasa. Pero los cristianos, los creyentes, dice que tenemos algo
adentro, en nuestro interior, que se renueva de día en día. Ahora, dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea que esto es barro. Dice que de polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Polvo eres y a polvo volverás. Entonces, nosotros, este cuerpo es un vaso de barro, pero hay un tesoro dentro. Y esto lo hizo Dios con una razón, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay algo, hermano, que hoy estaba escuchando al pastor Carrillo. Hace un año también nos invitaron a mí y a mi esposa a predicar, a compartir o a participar en el Congreso de Jóvenes. Y fue una lucha difícil para mí. Y hoy otra vez se repite. Y yo estaba diciendo, ¿por qué? Si estoy sirviendo a Dios, si yo voy a predicar su palabra, ¿por qué mi cuerpo se debilita? Y es que cuando nosotros queremos servir a Dios, nuestro cuerpo es débil para las cosas de Dios, pero no solamente eso, sino que hay un enemigo que es el diablo, que siempre va a estar estorbando. Y no solamente él, sino que tiene sus demonios. ¿Por qué cree usted que nosotros, las familias, sufrimos para venir a las reuniones? Las familias siempre sufrimos porque hay momentos en que todos vamos a la reunión y todos están dispuestos, pero hay veces que la esposa no quiere, el esposo no quiere, los hijos no quieren, y hay una lucha, ¿sí o no? Y eso nos debilita a nosotros. Pero dice que, Pablo dice que en el 16 dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Y es lo que buscamos, por eso venimos a esta reunión, porque en esta reunión Dios nos da su palabra. Y esta palabra nos anima a nosotros. Muchos hermanos de aquí me han dicho, cuando terminamos de exponer la palabra, ellos me dicen, hermano, estoy más motivado, estoy más alegre, recibí vida. Y ese es el propósito de venir a escuchar la palabra, porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aún dice, me parece que es Salomón el que escribió, que dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. O sea, lo poderoso que es esta palabra, ¿no? Entonces, estamos hablando de cómo son los ministros del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. No son los mismos que allá del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento usaban la letra literalmente para aplicar al pueblo, pero lo hacían para matar. ¿Perdón? 3:8, ¿qué dice? Sí, eso es la palabra, pues lo que hace. Por eso venimos. Pero volviendo a lo que decía, que los ministros, las personas que hablan la palabra en ese tiempo, no actúan o no funcionan de la misma manera que los del antiguo. Los del antiguo era letra, era la ley, y la ley mata. En cambio, los del nuevo pacto, ellos ministran vida. Ministramos vida, ¿no? Entonces, de lo que nosotros nos constituimos, eso llega a ser nuestro ministerio, porque no solamente hablamos palabras, sino que hablamos experiencia. Por eso Dios de repente nos mete a experiencias, muchas veces de enfermedades, muchas veces de tribulación, muchas veces, hermano, de aún ser perseguidos. Quizá no estamos siendo perseguidos a la manera en los primeros siglos de los discípulos, de los primeros cristianos, que los perseguían y ellos tenían que andar de lugar en lugar y aún los mataban. Quizá no sufrimos eso en este tiempo porque hay libertad, pero ¿qué tal de nuestra propia familia? ¿Qué tal de los que viven alrededor nuestro? Pero somos perseguidos por ellos. Pero aún eso tenemos que saber que dentro de nosotros hay algo que nos fortalece. Hay algo que hermano, nos da vida. Por eso te decía que yo decía a Dios,
ayer estaba ahí meditando en la palabra y porque nos estamos preparando para 3 días que vamos a estar predicando allá. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué si yo te estoy buscando? Pero es que cada vez que vamos a buscar a Dios, siempre va a haber oposición. Por eso dice que vamos a ser perseguidos. Cada vez que busquemos a Dios, vamos a ser perseguidos. Y los primeros que se van a levantar son los de nuestra propia casa. Pero no son ellos en sí, sino que hay espíritus operando, hay demonios operando para que nosotros no busquemos a Dios. Pero gracias a Dios que hemos entendido que el ministerio del nuevo pacto así es. Por eso dice el Señor Jesús, dijo que desde los días de Juan el Bautista, dice que como dice que el reino de Dios sufre violencia, dice, pero los violentos, la gente valiente y decidida, son las que deciden tomar. Porque esto se trata de valentía. Se trata de valentía. Y entonces dice el Señor que si no dejas a padre, madre, hijos, no eres digno de mí. O sea que esa es la violencia que sufrimos en ese tiempo, pero recuerden que hay algo dentro de nosotros, pues. Amén. Entonces, ahora, les hacía una pregunta a ustedes. ¿Qué creen las personas que es un ministro? ¿O cuál es el concepto que ellos tienen acerca de un ministro del Nuevo Testamento? Quizá para algunos es de que es alguien que tiene que estudiar un instituto bíblico, un seminario, que sea alguien que tenga una carrera, una especialidad en teología. Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando y de acuerdo a lo que Pablo nos está mostrando, es que los ministros del nuevo pacto no tienen excelencia externa. Leamos otra vez 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7 y vamos a ver lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro porque solamente somos barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si yo puedo hablar algo, si yo puedo cantar, si yo puedo servir en esta iglesia local, si yo puedo transmitir vida a los hermanos, no es por mí, sino que es por Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta que los ministros del nuevo pacto no son personas graduadas de un seminario o de un instituto bíblico. No estoy menospreciando eso, pero la Biblia no habla de que tenemos que estudiar 3-4 años para ser un ministro, porque eso siempre lleva a jactarnos, a llenarnos de orgullo. Entonces entendamos que el seminario, que un instituto bíblico, no gradúa a personas para el servicio, para ser ministros del nuevo pacto. Ese es el error más grande que tiene la iglesia. Creer que los ministros del nuevo pacto son personas que tienen que graduarse en un seminario, en un instituto bíblico, o tener una licenciatura en teología, para así estar frente a los hermanos y enseñar. Ese es un error. ¿Se acuerdan ustedes de dónde, ya hablamos de dónde Jesús llamó a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo? ¿Se acuerdan de dónde? A Pedro y a Andrés los llamó ahí a la orilla del mar, pescando. No era gente que estaba ahí en los lugares de eminencia. ¿Dónde llamó el Señor a Juan y a Jacobo? Remendando redes. ¿Dónde llamó a Mateo? Ahí cobrando impuestos. ¿Se dan cuenta de dónde se llama Dios a la gente? Y esos son usted y yo. No tenemos nosotros, ahora no estamos diciendo que los jóvenes no estudien, o nuestros hermanos que tienen estudios universitarios, que eso no estamos menospreciando, o sea que eso también es útil, pero principalmente lo que vemos aquí en
en el Nuevo Testamento es de que los ministros no son personas de mucho estudio. Vamos a leer Hechos 4:13. Hechos 4:13 y vamos a ver lo que dice. Dice, entonces viendo el denuedo, o sea, la elocuencia, la valentía. Porque acuérdense que Pedro y Juan, ¿de dónde Dios los llamó? No los llamó de las escuelas más grandes de ese tiempo, dice. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran ¿qué? Hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que hay otra versión que encontré que dice, ante la elocuencia de Pedro y Juan, es la nueva, es la NBVA. No, es la NBVA. No, ese es BBVA. Ya estoy pensando en mi banco. Bueno, dice, ante la elocuencia de Pedro y Juan, y viendo que eran hombres sin muchos estudios, está mejor este. Los miembros del concilio se maravillaban y reconocieron que habían estado con Jesús. O sea que, ¿cómo es que Pedro y Juan aprendieron a hablar así? O sea, de lo que constituyeron del Señor Jesús. Amén. Y yo puse algo aquí. Si se trata de preparación secular para ser un ministro, yo tengo bachillerato, tengo algo de universidad, pero de acuerdo a lo que estamos estudiando es basura. Porque los ministros del nuevo pacto no son ministros de la mente, sino son ministros del Espíritu. Y para ser ministros del Espíritu tenemos que ejercitarnos para la piedad. Para ser personas que somos intelectuales, solamente tenemos que ejercitar nuestra mente, y eso lo hacemos en las escuelas. Las escuelas nos enseñan, llegamos a ser intelectuales, y cuando vamos a enseñar, lo que se enseña en la escuela, se les transmite conocimiento. Pero cuando se habla de la iglesia, cuando se habla de las personas que enseñan la palabra de Dios, son gente que ministra el espíritu de las personas. Por eso nosotros no somos ministros de la mente, sino ministros del espíritu. Fíjense que yo he conocido a muchos hermanos que ni sabían leer ni escribir bien, pero en la iglesia aprendieron a hacerlo, a perfeccionarlo. Yo no he conocido a mucha gente que no sabía leer ni escribir, pero cuando Dios los captura, Dios los llama, y aún muchos de ellos los pone de pastores. Nos acordamos de un hermano, hace tiempo lo conocimos, y él no sabía leer ni escribir, pero tenía una mente de retener. Y él le decía a los hermanos, por favor, Fidel, léeme vamos a ir a Hechos 4:13, porque Hechos 4:13 dice esto y esto. Y los hermanos lo buscaban y decía así. Por eso está diciendo que para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces, solamente es de que nosotros nos entreguemos a Dios. Entonces, los ministros del nuevo pacto no son personas graduadas con conocimiento de la Biblia, es decir, en teología, en todas las ciencias que hay para estudiar la Biblia, ¿no? En hermenéutica, en homilética, todo eso. Todo ese conocimiento lo que hace, hermano, es que no deje a ver la realidad del nuevo pacto. ¿Se acuerdan ustedes una ocasión cuando Jesús llegó con los escribas? Y ellos estaban escudriñando las escrituras. Y dice que Él les dijo, escudriñando las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida. Y ellas son las que hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. O sea que es tanto conocimiento, si nos vamos al puro conocimiento, nos vamos a llenarnos de orgullo, nos vamos a creernos los campeones que sabemos todo. Porque yo he escuchado a gente que va a los institutos y sí les enseñan. Ellos hablan de muchos términos que
Yo no los entiendo, pero lo que Dios me dice sí lo entiendo. Y yo creo que usted cuando me escucha me entiende. Entonces, en el tiempo de Jesús, los fariseos, ellos eran los doctores de la ley, eran los maestros de Israel. Ellos no pudieron ver la realidad del nuevo pacto porque, hermano, ese tanto conocimiento no deja. ¿Cuántos se acuerdan de Nicodemo? Dice que Nicodemo un día fue al Señor de noche. Era un principal entre los judíos, era un maestro. Y él reconoció a Jesús como su maestro. Y él pensando que Jesús le iba a dar algo de conocimiento. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y él decía, ¿cómo es posible esto? ¿Acaso voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Él no entendía lo que es el nuevo nacimiento. Y otra vez Jesús le dice, de cierto te digo, que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Y Jesús le dice, sí, y él aún sigue asombrado porque no entendía. Y Jesús dice, si te estoy hablando cosas terrenales y no entiendes, ahora si te hablaré cosas celestiales. ¿Y qué creen? Que ahora Dios nos está hablando cosas celestiales y nosotros podemos entenderlas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ejercitar nuestro espíritu y no nuestra mente. Amén. Notemos cómo Dios hizo a Pablo un ministro del nuevo pacto. Pablo vino a ser el apóstol más importante. Decíamos que él escribió 14 epístolas. Y en otros mensajes pasados vimos que él tuvo que defender su apostolado porque habían cristianos que decían que Pablo no era apóstol. Sin embargo, cuando estuvimos examinando la escritura en una forma correcta y bajo contexto, nos dimos cuenta que Pablo vino a ser el verdadero apóstol número 12 y no Matías como hicieron los apóstoles. Ayer estábamos leyendo que ellos echaron suertes. Oraron a Dios y luego echaron suertes. Y en realidad así no se escoge. El que escoge a los apóstoles es Dios. Por eso Pablo dice que él era el último, el abortivo. Como un abortivo, dice. Entonces, como ministro del nuevo pacto, Pablo, ¿saben qué pasó con él después? Después de ser fariseo, de ser persona con mucho estudio, él llegó a tener todo eso por basura, como pérdida, por el excelente conocimiento de Cristo. Y lo que pasó con él después de su conversión, cuando él se convirtió al Señor, es de que él vino a estar constituido del Dios triuno, como su vida, no como conocimiento, porque ahora hay gente que pelea y defiende la doctrina de la Trinidad y otros de la unicidad, ¿no? De los unitarios que defienden, están peleando, pero Pablo nunca peleó, nunca defendió el Dios triuno como un conocimiento, sino como vida. Porque Pablo entendía lo que es el Padre Celestial, él entendía lo que es el Hijo, él entendía lo que es el Espíritu Santo. Fíjate, el otro día tuvimos una junta con unos pastores, estuvimos ahí teniendo, pero el pastor que predicó, él dijo algo que me llamó la atención, porque él decía que él estaba confundido porque en su oración primero decía Padre Celestial y luego a Cristo y entonces ¿qué está pasando? Decía, luego pongo a Cristo acá, pongo al Padre acá y hay un desorden. Digo, ¿cuál desorden? Si tú dices Jesús, estás hablando del Padre y del Espíritu. Si tú dices del Espíritu, estás hablando del Padre y del Hijo. Si tú estás hablando del Padre, estás hablando del Hijo y del Espíritu. Ahora, sí es cierto, hay una forma como orar. Por ejemplo, cuando vamos a dar gracias o vamos a pedir cosas, lo hacemos en Cristo. Entonces nuestra oración es la correcta, porque oramos y sabemos que es lo que Dios quiere. Amén. Por ejemplo, si nosotros oramos, Señor, oramos para que ya no haya violencia en México, que se acabe en esta semana. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Él dijo que la maldad se iba a aumentar. Este mundo iba a ir de mal en peor. Amén.
Entonces nosotros, hermanos, tenemos que saber que todo esto no es para conocimiento, sino para una vida. Que tú disfrutes a ese Dios triuno, es lo que llegó Pablo a hacer. Muchos de los cristianos modernos de ese tiempo ni siquiera entienden cómo es la triunidad de Dios y cómo es que Dios como la triunidad mora en nosotros. Porque no solamente tenemos a Cristo, no solamente tenemos al Espíritu, sino que tenemos al Padre. Un día Jesús dijo, si ustedes creen en mí, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Espíritu está el Hijo. Y así, o sea, ese es el Dios que tenemos nosotros. Pero no es para pelear, para contender, es para experiencia, es para que nosotros lo disfrutemos. Entonces, Dios, por medio de su economía divina, la cual es su administración, eso vino a estar dentro de Pablo. O sea que Dios es el ministerio de Pablo. Si yo digo que tengo ministerio, no es por lo que yo hago, sino por la vida que fluye a través de mi hablar, de mis actos, de cómo me conduzco. Y el Señor Jesús lo experimentó, ¿se acuerdan? Ahorita dijimos esa declaración de que Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él vivía la vida del Padre. El apóstol Pablo dijo lo mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese debe ser la declaración del nuevo pacto. Que nosotros ya no vivimos nuestra vida, sino que es Cristo. Por supuesto que es un proceso. Esto no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso. Pablo, ¿cuánto tiempo pasó para que él hiciera estas declaraciones? ¿Y se acuerdan que él dice que pasado 3 años no subía a Jerusalén? Y luego después de 14 años otra vez subió. Y es cuando él empieza, porque en ese es un tiempo donde uno se constituye. No es un milagro de que se ore por alguien para que ya pueda decir ya que ya vive a Cristo. No, es un proceso. Es una entrega con Dios día a día. Y si nosotros nos entregamos a Dios, hermanos, un día vamos a decir esto, ya no vivo yo. Ya no vive más Aarón. Y si vive Aarón, vive en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, o ¿cómo dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que ese debe ser nuestro hablar, hermano. Esa es la meta, pues. ¿Cuántos de ustedes están cansados con su manera de ser? Con su forma de ser. Porque sabemos que tenemos una vieja naturaleza. ¿Habrá alguien aquí que todavía se enoja? ¿Habrá alguien de aquí que todavía tiene malos pensamientos? ¿Habrá alguien de aquí que todavía reacciona mal? ¿Sí o no? De esto estoy hablando. No estoy conforme. Yo tengo esas cosas. Los malos deseos están en nosotros. ¿Sí o no? Están ahí los propios malos deseos y de repente nos quieren controlar. Entonces eso es lo que queremos que muera. Porque Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que eso es el ministro del nuevo pacto. Pero acuérdense que leíamos 2 de Corintios 3:18. A ver, vamos a ver si nos acordamos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. A ver, ponlo Emily, porque ya se perdió. Okay. Creo Johan se lo había aprendido el otro día, Evan también. Vamos a recordar. Ok, ahí está. ¿Sí? Vamos a leer todos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ya se acordaron, ¿verdad? Ya ven, llegó los 40 y ya todo se nos olvida. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta que el proceso que les digo es de gloria en gloria? Poco a poco. Pero hay una condición. Dice, mirando a cara descubierta. O sea que tenemos que ir al Señor todo el tiempo para que como espejo nosotros reflejemos su gloria. Si yo soy un ministro, pero si nunca voy al Señor, ¿qué voy a reflejar? Voy a reflejar mi viejo hombre, mi vieja naturaleza. Y es por eso que, hermano, resultamos actuando como persona que no tiene a Cristo. Pero Dios nos está recordando lo que es ser un ministro del nuevo pacto. Amén. Vamos a leer otra vez 2 Corintios 4, 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué podemos llegar a decir eso? Ser personas, ministros del nuevo pacto, ministrando espíritu y espíritu a las personas. Vamos a ver. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Fíjense lo que somos. Somos vasos de barro, pero hay un tesoro. Si usted recibió a Cristo, si usted cree en Él, usted recibió ese tesoro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se acuerdan que el salmista, él decía, no a nosotros, sino a tu nombre se ha dado la gloria? Porque no hay nada bueno de nosotros. ¿Habrá algo bueno de nosotros que pueda tener un mérito? Nada. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hay una esperanza porque Dios ha depositado un tesoro en nosotros. Pablo sabía que el tesoro que tenía dentro de él era el Dios triuno. Ese Dios triuno se procesó. ¿Se acuerdan que era el Padre? Aunque estaba el Hijo, pero tenía que pasar por un proceso. Padre. Y Él viene y se encarna en Jesús. Vive 33 años y medio en esa tierra. Él va a la cruz, muere, resucita y dice que sube al Padre y luego desciende para ser ese espíritu dador de vida que está dentro de nosotros. Ese es el Dios que está en nosotros. Ese es el tesoro, es lo que vale más en nosotros. Por eso Pablo dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se desgasta cada día, no obstante hay uno interior que se renueva de día en día. Entonces dice que nosotros somos vasos de barro, hermano. No hay nada bueno en nosotros. ¿Qué es lo que por ejemplo, hay casas donde tienen con la cena, ¿no? Una alacena y ponen, ¿qué es lo que ponen ahí? Lo más caro, ¿sí o no? Vasijas de precio. No van a poner un vaso de barro ahí. O un vaso de plástico, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que ponen ahí? Algo que exhiba, algo valioso, ¿sí o no? Entonces, nosotros somos ese vaso de barro de plástico, como dice mi hermano Fidel. Así somos nosotros, no hay nada bueno de nosotros. Pero gracias a Dios que Él depositó algo en nosotros que es un tesoro. Amén. Y ese es el Dios triuno. Cuando usted lea este versículo 7 de 2 Corintios 4, cuando dice, pero tenemos este tesoro, ese es el Dios triuno que está dentro de nosotros. A nosotros Dios nos pone, nos compara a nosotros como hombres caídos como vasos de barro. ¿Por qué? Porque nosotros somos lepra en nuestro ser natural. Pero eso no quiere decir que no tenemos algo que vale mucho dentro de nosotros. Lo que vale mucho dentro de nosotros es el Dios triuno. El Dios triuno es el tesoro. El Dios Padre, Hijo y Espíritu es el tesoro que está en nosotros como vasos de barro. Lo más caro que usted lleva dentro de usted, lo más caro que usted lleva en usted no es esas cadenas de oro,
esos zapatos, esos relojes. Lo más caro que usted lleva en usted es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos un vaso, un frasco. Pero así como, da cuenta cuando compramos un perfume. Yo no tengo mucha experiencia porque no me gusta el perfume a mí. Por eso me baño 3 veces al día. Pero muchos de ustedes usan perfume, ¿sí o no? ¿Qué hace usted cuando se le acaba el perfume? Yo sé que compra otro perfume, otro frasco. Pero ¿qué hace usted con el frasco? ¿Lo tira, sí o no? Porque ¿qué es lo que tenía valor ahí? El perfume. ¿Sí? Así somos nosotros. Y un día esto se va a quedar. Este cuerpo se va a quedar. Este cuerpo débil se va a quedar. Entonces Pablo ministraba lo que él tenía dentro de él. Por eso él insiste aquí y quiere que nosotros aprendamos a ministrar de una manera correcta. Que cuando nosotros hablemos, no hablemos de nosotros, porque en realidad no hay nada bueno. Aunque a veces sacamos las virtudes, pero ¿por qué no sacas los defectos? Solamente hablamos de las cosas buenas que hacemos, pero se dan cuenta que no hablamos mucho de las cosas malas que hacemos. Porque en realidad en nosotros hay bien y mal. Pero el tesoro que dice Pablo que mora en nosotros es Dios. Por eso si tienes a Dios, hermano, tienes una esperanza. Si tenemos a Cristo, tenemos una esperanza. La esperanza de nosotros es Cristo en nosotros. Él es la esperanza de gloria. Hermano, no hay forma de que nosotros podamos hablar vida si no tenemos este tesoro. Por eso si has recibido a Cristo, crees en Él, ya lo tienes. Solamente, como decimos en 2 Corintios 3:18, es abrirnos a Él, irnos a Él cara descubierta. Y cuando llegas ahí al espejo, el espejo te va a decir qué es lo que realmente hay en ti. Amén. Pablo, él no confió, aunque él fue instruido a los pies de Gamaliel, pero fíjense cómo él se conducía con los hermanos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 2. 1 Corintios 2, 1 al 2. Dice Pablo ahí: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no fue como fariseo, como maestro. Dice el versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense cómo él llegó con los corintios. Él no llegó con sabiduría humana. Él no llegó con mucha preparación académica. Él llegó con Jesucristo. Por eso te decía que muchos hermanos que han venido a la iglesia y no sabían leer ni escribir, aquí aprenden. Y Dios los usa que sean pastores. Yo he conocido a hermanos que no tienen estudio. Quizás tienen primaria o secundaria. Otros tienen primaria, otros no tienen nada de eso, pero llegan aquí y Dios los capacita. Porque Él es el tesoro, Él es lo más excelente que tenemos nosotros. Amén. Entonces Pablo es lo que Él quiere que nosotros aprendamos en esta noche. Él ministraba, Él hablaba, en Él fluía lo que estaba constituido de Él. Entonces que no se te olvide esta lección que estamos estudiando, que nosotros debemos ministrar lo que llevamos dentro. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús también dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca? Lo que nos llenamos, nuestro corazón es lo que va a salir. Si nosotros somos personas que estamos entregados a Dios, que somos gente que oramos, que escuchamos las prédicas, que leemos la palabra de Dios y nos constituimos de esa vida, entonces es lo que vamos a hablar. Es lo que vamos a hablar siempre. Lo que llega a ser nuestro ministerio es cuánto tenemos forjado de Dios dentro de nosotros. Por eso, entre más nos transforme Dios, más efectivo será el ministerio de nosotros. Será más genuino. Porque vamos a hablar todos los aspectos de ese Cristo.
Vamos a tener la capacidad de hablar de ese Cristo del pesebre, de ese Cristo de los 12 años discutiendo con los doctores de la ley, un Cristo que inicia el ministerio, ¿verdad? Que crucificado, un Cristo crucificado, quiero decir, un Cristo entronizado, un Cristo dentro de los creyentes, un Cristo que transforma de gloria en gloria. Todos esos aspectos podemos hablar porque tenemos la experiencia. Porque si yo no estoy siendo transformado, ¿cómo puedo decir, hoy les vengo a hablar de Dios que transforma, pero si yo no estoy siendo transformado? Debe haber un poco, hermanos. No estamos hablando de ya de perfección, porque acuérdense que el proceso es de gloria en gloria, poco a poco. Por eso nosotros estamos aquí para eso, para que un día totalmente la gloria de Dios se vea en nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa es la razón por la cual venimos a esta reunión. Amén. Entonces lo que Pablo ministraba, eso llegó a ser su ministerio. Pero no era como el ministerio de Moisés. El ministerio de Moisés, hermano, era un ministerio de muerte. El ministerio del antiguo pacto era un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque mataba a la gente. La otra vez les cité la situación de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan ustedes que dice que agarraron a una mujer en adulterio y la llevaron ahí delante de Jesús? Y ellos citaron la ley. Maestro, dice la ley que esta mujer merece morir apedreada. Y es lo que decía la ley. No estaban mintiendo, no estaban inventando nada. Pero ¿qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que desde el más chico hasta el más grande se fueron. Pero ¿qué él dijo a la mujer? Tampoco yo te condeno, pero ve y no hagas las mismas cosas. O sea, ese es el ministerio del nuevo pacto, amén. Pero ¿qué pasaba con el ministerio del antiguo pacto? Tenían que morir apedreados tales personas. Hermanos, tenemos algo precioso dentro de nosotros, tenemos un tesoro. Ese tesoro es una persona, porque el nuevo pacto es una persona. Ese ministerio es Cristo. Hermano, ellos lo vieron en los discípulos, porque en Juan 1:14 ellos dijeron, y aquel verbo, y aquella palabra, y aquel hablar fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjense, hermano, lo que vieron ellos. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la meta, hermano. Que nos vean gloriosos a nosotros. Que realmente digan verdaderamente estos son hijos de Dios. Y eso es lo que queremos, pues. No que hablen bien de nosotros, sino que hablen, glorifiquen al Padre por la vida que nosotros tenemos. Es lo que buscamos. Porque no pretendemos que hablen bien de nosotros, sino que glorifiquen al Padre por la vida que nosotros vivimos. Entonces, hermanos, les decía que todo esa gloria del antiguo pacto era para exhibir, pero era para exhibir orgullo. ¿Por qué creen ustedes que los judíos, los israelitas, ellos eran muy orgullosos y siguen siendo muy orgullosos hoy día? Me ha tocado, he platicado con algunas personas que han estado en Nueva York, en Nueva Jersey, y hay muchos judíos ahí. Aquí en México hay, pero me han platicado porque les ha tocado trabajar con ellos, los han contratado, ¿no? Unos primos míos. Y ellos me dicen cómo son ellos. Y en realidad, un israelita es muy orgulloso. Un judío es muy orgulloso. Ellos ni siquiera le hablan a la gente. Puedes pasar a un lado de ellos, ni te hablan. ¿Por qué? Porque ellos, para nosotros los gentiles, somos perros. Por eso, todo conocimiento, todo lo que está fuera de Cristo, te hace eso, te llegas a menospreciar a la gente. Y es lo que citó el Señor. Vamos a leer este versículo. Mateo 15, 22 al 28. Fíjense lo que estoy hablando. Y aquí Jesús lo citó.
Mateo 15, 22 al 28 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, él respondió como un judío, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela. Fíjense lo que era la actitud de los discípulos, porque sabían que era una mujer gentil. Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque él vino primero a la casa de Israel. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos, porque los hijos era el pueblo judío, y echarlos ¿a quiénes? A los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjense que ¿cómo tenían los judíos a los gentiles? Como perrillos, como perros. Porque ellos se creían orgullosos por lo que tenían, porque él era el pueblo escogido, era el pueblo que se le encargó la ley. Pero Dios no era la meta de Dios. La meta de Dios era que esa ley viniera a estar dentro de las personas. Por eso los del nuevo pacto somos privilegiados, porque eso lo tenemos dentro de nosotros. Pero eso no nos hace ser orgullosos, porque podemos caer en eso. Porque el judaísmo, así como el judaísmo produce un orgullo espiritual, también puede el nuevo pacto, podemos caer, hermano, y podemos tomarlo como una religión. Porque el problema es que muchos hermanos que pertenecen al nuevo pacto, ellos tienen la misma jactancia, el mismo orgullo que tenían los judíos. Porque cuando un cristiano del nuevo pacto cae en religión, él se vuelve orgulloso. Por eso Pablo tuvo que escribir Romanos 11, 18 al 21. Miren lo que dice. Romanos 11, 18 al 21. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonó. O sea que corremos peligro los del nuevo pacto también de sentirnos orgullosos, de jactarnos. Tenemos que poner atención a esto que estamos hablando, porque hoy muchos cristianos del nuevo pacto cayeron o hicieron de esto una religión, y muchos se jactan de su religión. A ver, ¿cuánto cristiano hay hoy día que presume o que es presumido porque ayuna? ¿Cuánto cristiano hay en día que presume porque conoce mucho de la palabra del Señor? ¿Cuánto cristiano hay que presume de sus títulos como teólogo, o que estudió en un instituto bíblico o en un seminario? Mire, Mateo 9, 14 al 15, vamos rápido para terminar. Mateo 9, 14 al 15. Y ustedes van a entender algo, si ustedes son humildes van a entender algo. Porque lo que predomina a muchos cristianos es que el ayuno, fíjate. El presumir nuestro ayuno, o sea, es ser religioso, porque fíjate lo que dice. Mateo 9, 14 al 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? Los del nuevo pacto. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos qué? Muchas veces. También los discípulos de Juan el Bautista cayeron en religión. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Sí? La misma actitud de los religiosos del Antiguo Testamento se exhibe hoy entre muchos cristianos del Nuevo Testamento. Debido a que han caído en la religión,
Pero todas esas cosas, hermano, no nos aprovechan. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el Señor reprochó la forma en que ayunaban las personas? Es más, cuando Jesús vino dijo, cuando ayunes no seas como los hipócritas, que van en la esquina y ponen una cara triste, dice. Si vas a ayunar, hazlo contigo, pero no impongas, porque eso es religión. Amén. Eso pertenece al antiguo pacto. Y cuando el Señor vino, ¿de qué lo acusaron? ¿Del ayuno? No, lo acusaron de que Él comía. Él comía. Hoy, hermano, tenemos que entender que el nuevo pacto no son esas cosas externas. El nuevo pacto, hermano, tiene que ver con que Cristo se forje en nosotros. Entonces, tenemos que ser ministros del Espíritu. Que cuando hablemos, que nuestro objetivo sea tocar el espíritu de las personas. Porque entonces vamos a hablar lo que tenemos. Y eso aprovecha. Amén. Esa es la diferencia entre el ministerio del alma y el ministerio del espíritu. ¿Qué prefiere usted? ¿Ministerio del alma o ministerio del espíritu? Tenemos que anhelar el ministerio del espíritu. A eso nos mandan. Por eso aquí no estamos tanto en que los hermanos se llenen de conocimiento, sino que ellos reciban vida. Con que te abras, así como decíamos la otra vez, si entiendes que eres una carta, ábrete. Disponte para que se escriba en ti. Crea la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Señor y Dios, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, amado Dios, que nos das tu palabra, Señor. Danos de ti cada día, amado Dios. Queremos ser llenos de ti para ser esos ministros del Espíritu, que ministramos el Espíritu de las personas de lo que nosotros estamos constituidos. Señor, gracias porque nos estás hablando, nos estás mostrando tu verdad. Oh Señor, gracias por esta noche, gracias por Eduardo, Señor, que vino con nosotros. Por favor, Señor, háblale, dale un poco de tu palabra, Señor, para que él, Señor, pueda ver, Señor, que hay esperanza para nosotros los pecadores, y esa es la esperanza, es Cristo en nosotros. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por cada hermano, y ayúdanos, Señor, queremos seguir adelante, queremos seguir, Señor, buscándote a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, para que seamos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Tome su lugar.